todos, soy Francisco Córdoba Otálora y esto es Análisis con Pacho, el programa semanal en donde te explico un tema desde varios puntos de vista. Esta semana vamos a tratar de entender cómo se maneja la corrupción en China, cómo está avanzando el Estado en temas de seguridad y qué futuro le espera a la gran China. Espero lo disfruten. Hoy les quiero hablar de un caso que suena un poco bizarro, y es que el presidente de la Interpol desaparece en China en octubre del 2018. ¿Por qué esto suena bizarro? Pues primero porque la Interpol es una agencia internacional en donde los departamentos de policía de todo el mundo se unen para compartir información. Se dice que tiene más de 193 miembros, es decir, cada país tiene su propia oficina, su director de la Interpol, que es el que se comunica a nivel mundial con este presidente de la Interpol. La Interpol también tiene un secretario general. En este caso, el presidente de la Interpol desaparece en China. Entonces, en este programa les voy a contar el por qué, qué ha pasado con él, qué podría pasar con él y cuáles son las razones por las cuales tal figura a nivel mundial podría desaparecer. Entonces comencemos. El presidente de la Interpol es chino y es llamado Meng Hongwei. Meng Hongwei, primero para lograr entender esto, debemos entender su pasado. Entonces, él comenzó su carrera política en el Partido Comunista Chino. Y ahí empezó a ser parte de un grupo incluso del famoso Ministerio Público de la Seguridad. Entonces él incluso se encargaba de misiones de verificar a nivel internacional sobre prófugos chinos y que eran acusados por corrupción. Entonces Meng empezó a surgir en los rangos hasta que en el año 2016 convenia del entonces premier chino Xi Jinping, fue elegido el presidente de esta organización por un periodo de 4 años. Lo curioso es que en el momento en que entra China en octubre del 2018, días después desaparece. Su esposa es la que le escribe, incluso muestra, como pueden ver, un screenshot de su comunicación vía WhatsApp, en donde ella le dice: te voy a llamar más tarde, y le coloca un emoticón de un cuchillo. Esto le causó mucha impresión a la señora Hongwei. Llamó incluso a los departamentos de Interpol de Francia, la Interpol francesa, en Lyon específicamente, que es donde está ubicada la oficina de la Interpol a nivel internacional. Le preguntó al gobierno chino y el gobierno chino, después de unas horas, dijo: sí, efectivamente, nosotros tenemos a Meng para unos procesos de análisis e interrogación porque está acusado de corrupción. Entonces imagínense cómo el departamento de seguridad chino es capaz incluso de ir hasta los más altos rangos. Entonces, pero esto no es un caso aislado, esto es una política que el premier chino Xi Jinping ha tenido en los últimos años. Por un lado, se busca limpiar de la corrupción que se ha venido el partido. Por ejemplo, hay un personaje que era, hagamos de cuenta, como el padrino político, y es llamado Zhou Yongkang. Zhou Yongkang era el tercer hombre más poderoso de China. Sí, era parte del famoso Politburó de los 9 miembros. Y Zhou ahorita está en la cárcel. Ya tiene más de 75 años, pero sus últimos años lo va a pasar en la cárcel por corrupción, por pagar sobornos y por utilizar los recursos públicos. Se dice que los bienes que le detuvieron a él fue de más de 14.000 millones de dólares entre inversiones y demás. Tanto así que muchos de sus aliados, entre esos Liu Han, un multimillonario chino, también incluso fue sentenciado a muerte.
Entonces, dentro de la nueva política de Xi Jinping anticorrupción, es que empieza a caer incluso un personaje de tan alto nivel como Zhou Yongkang. Y esto es lo interesante, porque algunos dicen que esto es una limpieza que está haciendo el premier chino, otros dicen no. Lo que está pasando es que sí había mucha corrupción y es necesario limpiarla sin importar quién sea usted. En China tienen algo muy interesante, que sin importar que usted sea un ministro o tenga un alto cargo dentro del Politburó o dentro del sistema chino, usted puede ir a la cárcel por corrupción. Incluso hay un caso de un ministro de transporte que al caerse un puente es sentenciado a muerte. Entonces, los casos de corrupción son tenidos muy fuerte por el gobierno chino. Y volviendo a nuestro tema de Meng Hongwei era el apadrinado de Zhou. Zhou va a la cárcel, todas las alianzas de Zhou, y ya el Ministerio Público de Seguridad chino dice, mira, efectivamente, Meng era de los últimos que quedaban de esa organización criminal. Es tanto así el caso que después de que China confirma que lo tenían, pues luego la Interpol vuelve a decir, sí, el señor Meng ha pasado su renuncia. Entonces, claro, está detenido, pasa su renuncia y la Interpol pues llama en su congreso que ahorita en noviembre del 2018 para que haya nuevas elecciones sobre nuevo presidente de la Interpol, que muy probablemente no sea China. Pero entonces este dualismo es bien interesante. Por un lado es esta lucha frontal en contra de la corrupción. Por otro lado es la imagen de China a nivel internacional, ¿sí? De cómo usted tiene un personaje en tan alto cargo, tan alto reconocimiento, que el mismo presidente Xi Jinping, el mismo premier chino Xi Jinping lo había aceptado, pero luego se dan cuenta de sus relaciones corruptas y lo sacan de una vez, lo meten en la cárcel, y lo más probable es que suceda una de dos cosas. Una, que le comprueben los cargos, porque incluso el Ministerio Público de Seguridad, que él una vez hizo parte y que su padrino hizo parte, ¿sí? Le diga, mire, ¿sabe qué? Usted tiene que ir a la cárcel de por vida, o sea, prisión de por vida. Él tiene 64 años. Ustedes saben, pues los chinos viven casi hasta los 80, 84, 90 años. Entonces la calidad de vida en China está aumentando. Entonces sería muy grave. Y dos, algo que puede pasar es también incluso la pena de muerte, dependiendo de los cargos de corrupción, porque este Ministerio Público chino ha establecido un nuevo mecanismo para juzgar esos cargos de corrupción de altos oficiales. Entonces, de esta manera, por un lado, se confirma que Zhou y sus aliados sí eran corruptos, pero por el otro lado, Xi Jinping demuestra con su poder que sin importar el cargo que esté ocupando alguien y esta persona sea corrupta, pues las paga. Ahí sí en China aplica el famoso dicho que el que las hace, las paga. Hay otros que dicen que son persecuciones políticas, pero esos son los dos caminos grandes. Los caminos grandes es que efectivamente se encuentran cargos de corrupción, pero lo más curioso de todo esto es que es el presidente de la Interpol. Entonces, en este programa les quería mostrar eso, quería ahondar un poco más en el tema de la corrupción china, cómo se mueve día a día los canales comunicacionales y específicamente cómo va cambiando China poco a poco hacia la consolidación del poder de Xi Jinping. Entonces China ha comenzado a utilizar la tecnología para poder, primero, disminuir la corrupción, dos, disminuir la criminalidad y tres, hacer un estado en donde tienen el control de lo que está ocurriendo. Veamos. Lo primero que están utilizando son cámaras. Están instalando casi más cámaras que las que existen en Londres. Cuando ustedes viajan por Londres se dan cuenta que más o menos por cada 2 habitantes hay una cámara, imagínense. Pero en China, con tantos miles de millones de habitantes, también están colocando un sistema de cámaras gigantesco que desde el momento en que ustedes aterrizan en los grandes mega aeropuertos que tiene China,
ustedes pueden ser rastreados. ¿Por qué? Porque están utilizando inteligencia artificial y reconocimiento de imágenes. Hay casos que en un concierto de más de 50,000 personas, las cámaras de seguridad utilizando inteligencia artificial pudieron reconocer a un criminal. Entonces la policía se bajó en el estadio y dijo, hey, disculpe señor, usted está pedido en otra ciudad que está a 150 kilómetros de acá. El tipo se sorprendió. Sí, porque él dijo, no, pues imagínense entre 50,000 personas que usted se ha reconocido. Pues hasta allá está llegando el poder de las cámaras utilizando el reconocimiento de imágenes. Pero esto está siendo añadido a un sistema que llaman el índice social. ¿Qué quiere decir esto? En China se está utilizando demasiado la plataforma llamada WeChat, que es el símil del WhatsApp. Pero WeChat, al tener control gubernamental, es una empresa privada pero con control gubernamental, tiene un sistema de identificación de palabras. Entonces, dependiendo de lo que ustedes escriban, manda un sistema de alertas que si ustedes, por ejemplo, hablan de prácticas prohibidas por el gobierno chino o si hablan de cosas prohibidas por el gobierno chino, mandan la alerta y de una vez se activa el seguimiento a su dispositivo móvil. Porque cuando ustedes descargan la aplicación, pues usted está teniendo acceso a la cámara, está teniendo acceso al audio, entonces pueden activarlo en cualquier momento. Entonces, cámaras, inteligencia artificial, unado a reconocimiento de imágenes y el sistema de WeChat es que hacen que tenga un mayor control. Pero no solo eso. Lo que está ocurriendo es que cada vez que hace alguien algo en China, está creando como un sistema de puntos, como un score, ¿sí? Entonces a cada ciudadano se le está calificando. Tanto así que el plan de China es para el 2022 tener mapeados a sus más de 1.200 millones de habitantes. Imagínense eso. O sea, la mayor población del mundo va a estar mapeada por el gobierno, teniendo un control absoluto de lo que les ocurre. Tanto así que hay personas que plantean escenarios apocalípticos como el de Black Mirror. No sé si se acuerdan, pero se lo recomiendo en este capítulo. La chica, cada vez que se levanta e interactúa con alguien, califica. Y dependiendo de su calificación es que usted puede acceder o no a ciertos servicios. En China eso ya lo están practicando en varias provincias. ¿Por qué? Porque al final es un sistema de adoctrinamiento para que la gente se comporte de la mejor manera. Por un lado, los que cometan crímenes van a ser plenamente identificados. Por otro lado, cuando usted empieza a tener actos no, digamos, de comportamiento adecuado, empieza a disminuir su rating social. Y esto incluso, aunado a otros sistemas de información, hará que el gobierno chino tenga un control absoluto de la población, porque va a tener acceso a los health records, es decir, a la información de su salud, a la información financiera, porque cuando usted utiliza WeChat, usted está pagando y unido a un sistema que se llama Alipay, y usted puede, para ser un gran empresario en China, necesita efectivamente tener el apoyo y darle acceso al gobierno chino, si no, no puede surgir como empresario. Entonces, todas las grandes tecnologías que se están utilizando es para lograr crear un nuevo modelo chino, que muchos países del mundo están criticando, porque es un tema que la libertad civil, los derechos que tiene el ciudadano se ven cohibidos. Entonces, pero esto está ocurriendo, es esa combinación de la tecnología con una visión del gobierno chino de tener el poder sobre sus ciudadanos. Algunos dicen que esto le recuerda hacia el año 1900, la obra 1984. No sé si la han leído, pero ahí está el concepto del famoso Gran Hermano. El concepto del Gran Hermano es alguien que siempre está escuchándote, leyéndote, sabiendo lo que tú piensas, e incluso con estos temas de inteligencia artificial te está recomendando cosas. Entonces, hacia allá se está moviendo la China contemporánea, donde la tecnología es una base fundamental, el Partido Comunista se vuelve más fuerte, los casos anticorrupción aumentan y el poder del actual premier chino Xi Jinping se fortalece, creando un nuevo modelo chino que va aunado a un altísimo crecimiento económico. Por eso ha hecho que desde el año 1990 al 2018 su PIB haya crecido 14 veces.
mientras que otros países muy mediocremente buscan crecimientos de tan solo el 3%. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué cosas podemos aprender del modelo chino? ¿Qué cosas no deberíamos aprender? ¿Qué es interesante lo que están haciendo los chinos? Porque si ustedes viajan allá se construye de todo. Tienen los mejores sistemas de transporte del mundo, aeropuertos, trenes de altísima velocidad, eficiencia en todos los procesos. Si usted, por ejemplo, el mismo Hong Kong, que Hong Kong hace parte de China, son dos sistemas, un solo país. Ustedes entran en el taxi y en la ventana aparece una multa que si usted no se coloca el cinturón de seguridad le cobran más de $100. Entonces cuéntenme en qué opinan. Recuerden, soy Francisco Córdoba Otálora, @Pachoman, y esto es Análisis con Pacho en la piel del comentario. La próxima semana un poquitico más de análisis. Cuídense mucho.